Bienvenidos todos a este episodio final de mi podcast para la clase de Historia de la Verdad. Hoy quiero hablarles acerca de la figura de Galileo Galilei y su relación con la llamada Revolución Copernicana, un acontecimiento que transformó no solo la astronomía, sino también la forma en que entendemos qué es la verdad para la ciencia. ¿Qué es la verdad para la ciencia? A lo largo del curso, pues hemos venido aprendiendo que la verdad no es algo fijo ni eterno, sino que es una construcción histórica, que pues estas verdades cambian, se discuten, se negocian y muchas veces también se imponen en muchos contextos, pueden ser políticos, religiosos, culturales, a lo largo de la historia. Galileo pues fue uno de estos ejemplos para comprender este proceso, que él defendía mucho la idea del heliocentrismo, que no fue simplemente la historia de un científico normal que miraba el cielo o lo observaba y lo analizaba, pues, sino que pues se cuenta la historia de un conflicto profundo en torno a quien tiene la autoridad para definir qué es la verdad. Para entender la importancia de Galileo, pues debemos comenzar con la cosmología que dominaba Europa, pues antes de que él llegara. Que durante los siglos la visión del universo estuvo basada en el geocentrismo aristotélico, que es pues la cosmología que sostenía que la Tierra es el centro del universo, que la Tierra es inmóvil y que todo giraba alrededor de ella, y pues los planetas y que todo era eterno, o sea, que todo no tenía un final. Esto no era simplemente un modelo científico, sino que era una forma de ordenar el mundo, una verdad que explicaba tanto la estructura del cosmos como el lugar del ser humano en la creación. En el capítulo 15 de Una historia de la verdad, pues se explica que esta cosmología clásica se articulaba con la teología cristiana, con la filosofía medieval y con las instituciones educativas de la época. Era un régimen de verdad coherente con su tiempo, un marco interpretativo que había funcionado durante siglos. Copérnico también propone un modelo distinto, que es el heliocentrismo, que según este modelo es el que el Sol ocupa el centro del sistema y pues no la Tierra. Esta idea no solo organizaba los movimientos planetarios de manera elegante, sino que también proponía o planteaba un desafío directo con la cosmología tradicional de ese entonces. Esto, sin embargo, en sus primeros años, el modelo copernicano fue entendido más como una herramienta matemática que como una descripción del universo. Entonces, pues décadas después, Kepler pues iba a profundizar más en este tema pues, de la transformación, pues al demostrar que las órbitas no eran circulares sino elípticas. Y pues con estos aportes lentamente se empezó a consolidar una buena forma de entender el cosmos, aunque todavía pues coexistía la visión tradicional. En este contexto pues apareció Galileo Galilei, que a diferencia de Copérnico, pues Galileo disponía de un instrumento revolucionario que era el telescopio, que con él podía observar montañas, pues sí, montañas en la luna, manchas solares, varios sucesos que se podían ver desde la Tierra. Estas observaciones eran radicales ya que no solo por su contenido, sino por lo que implicaban, ya que mostraban pues que el cielo no era perfecto, que pues había un movimiento más allá de la Tierra y así. Galileo pues no solo se limitó a observar, sino que él publicaba todo, lo dibujaba, argumentaba y defendía lo que veía y pues todo lo concluía. Y esto con una combinación de experiencia, de matemática y de retórica. Su trabajo ilustra perfectamente lo que hemos estudiado en este curso, que la verdad no es solo una idea, sino un conjunto de prácticas, de técnicas y de instrumentos que transforman nuestra forma de conocer. Sin embargo, las observaciones de Galileo lo llevaron a enfrentarse con un obstáculo mayor, que es la interpretación tradicional de ciertos pasajes bíblicos, de pues varias cosas que dice la Biblia. Algunos textos parecían afirmar que el sol se mueve y que la tierra pues permanece fija, pero muchos teólogos e intelectuales de la época aceptan el movimiento de la tierra, que pues implicaba que se contradijera con la escritura. Y así, en este contexto, Galileo escribe pues la carta que le hace a Cristina de Lorena,
que en ella muestra y pues se argumenta que la Biblia no está destinada pues a enseñarnos la estructura física del universo, sino las verdades para la salvación. También sostiene que cuando un pasaje bíblico parece contradecir una demostración científica sólida, la solución no es rechazar la ciencia, sino revisar la interpretación del texto, ya que en su famosa frase, pues que cita a un cardenal, resume esta postura que dice que la Biblia enseña cómo se ve el cielo y no cómo va al cielo. Esta distinción entre verdad natural y verdad religiosa era profunda, pero también era peligrosa, porque cuestionaba la autoridad de quienes interpretaban las escrituras. En este conflicto entre Galileo y Galilei, la Iglesia no fue simplemente un choque entre ciencia y religión, sino entre dos modos distintos de producir esta verdad. Por un lado estaba la verdad apoyada en la tradición, en la autoridad y en las interpretaciones que se veían en la Biblia. Por otro lado, la verdad construida a partir de observaciones, experimentos e instrumentos. Este cambio que vemos pues en Galilei es en parte esencial del nacimiento de la ciencia moderna, que pues fue una nueva forma de conocer que se exigen pruebas, repeticiones y modelos comprobados matemáticamente. También se afirma que la ciencia moderna no surge de individuos aislados, sino de un proceso colectivo en el que influye el poder político, la tecnología, pues todo lo que suceda en ese momento. Finalmente, esta historia de Galileo Galilei nos deja nos ayuda a entender que la verdad no es un descubrimiento inmediato, sino que es un proceso que se construye pues en medio de tensiones, disputas y transformaciones culturales pues a lo largo de la historia. Lo que hoy aceptamos como cierto, por ejemplo, pues el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, fue en su tiempo y en su momento un desafío profundo, pues a la manera en la que las personas entendían su mundo. El caso de Galilei muestra que la verdad es histórica, que depende de instrumentos, de prácticas y de instituciones, que siempre está atravesada por relaciones de poder. Su conflicto con la Iglesia no fue simplemente un desacuerdo científico, sino un cuestionamiento más amplio sobre quién tiene la autoridad para decir qué es la verdad y qué no. Con esto llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por ver y espero que sigan interesados en la historia de Galileo Galilei y la Revolución Copernicana.